Bienvenidos a Juego de Poder. En esta ocasión tenemos de invitado especial a Martín Arango. Actualmente es el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN aquí en Querétaro. Pero hoy, como saben, en Juego de Poder lo que buscamos es también posicionar la persona y todo lo que batallan y conlleva ser un presidente de un partido en un estado como Querétaro. Saben, conductor Ramón Rodríguez le descubre. Ramón, bienvenido, muy buenos días. Martín, muchas gracias por tu tiempo, tu espacio. Y ya sabes que aquí eres bienvenido y la intención es conocer con Ramón todo eso con lo que vienes batallando, tus peleas, cómo le haces, cómo te contienes cuando estamos en las ruedas de prensa y te estamos preguntando y ahí atacando, Martín, atacando, Martín, para que sueltes quiénes tienes ahí de preferencia y todo eso lo que conlleva, Martín, como presidente de un partido, poder contenerse. ¿Cómo lo logras? ¿Qué haces? O sea, son como tips, porque al final muchos jóvenes vienen atrás y también van a querer algún día tomar ese puesto y decir, yo quiero estar ahí, ¿no? Y traes una generación muy, muy joven. Traes a Felifer, traes a Chepe, traes a Monsalvo, Jairo. La generación es muy, muy joven, ¿no? Sí. Como para que los puedas controlar así como que, a ver, no se me salgan del corral, pásense para acá, esta línea es así, es marcas línea y diálogo con ellos. Todo eso, Martín, que nos pudieras ir platicando poco a poco y al final, ¿cómo lo logras? Lectura, tomas cafecito, lo tomas cargadito, sin azúcar, todo eso, Martín. Bienvenido a Juego de Poder. Al contrario, muchas gracias por la invitación, de verdad que es un placer estar aquí con ustedes. Ana, Rodrigo, Ramón, encantado de poder compartir esta mañana con ustedes. Sí, muchas gracias, Martín. Pues a ver, comienza. ¿Cómo le haces? ¿Cómo haces ese equilibrio? Porque llegan las ruedas de prensa, luego tenemos hasta casi 2 por semana o una cada 8 días. Y ahí estamos, insistiendo los de prensa, Martín, ¿y qué va a pasar con esto? Martín, ya tienes elegido, Martín, ¿cuándo? ¿Cómo lo logras? Porque al final ya en tu cabecita ya debe de haber los protagonistas y te contienes y no, yo creo que en el micrófono casi les dices, ya, pues es hombre, ¿no? Y te contienes, Martín, ¿cómo lo logras? Claro. ¿Qué haces para contenerlo? Pues, a ver, es fundamental hoy en día la comunicación. Como el saber, el poder comunicar es importantísimo. Quien en política no comunica, no existe. Sí, no se ve, necesitas hablarle a tu audiencia, hablarle al público al que pretendes llegar. Y para ello pues, se requiere información y se requiere conocimiento. No podrías tú hablar o opinar de una situación en específico, en concreto, si la ignoras. Claro. Y no podrías hablar de los actores políticos si no los conoces. Sí, claro. Afortunadamente los actores políticos dentro del PAN, mencionabas hace un momento, algunos actores muy jóvenes, son gente que conozco desde hace muchos años, prácticamente desde que entré al partido. Somos una generación que hemos crecido juntos y que bueno, pues eso me da a mí la oportunidad, la posibilidad de, además de tener una muy buena amistad con todos ellos, con toda la generación, con el panismo en general, pues eso te da la oportunidad de saber a quiénes son y cuál es la calidad de personas con las que estás compartiendo. Eso es importantísimo, ¿no? El poder tener un cuadro, una relación fraternal. Porque ellos han hecho carrera de los que hemos mencionado, que dijimos Felifer, Monsalvo, Jairo, Chepe, mencionaste, son nuestros 4 alcaldes metropolitanos, sí. Son nuestros 4 alcaldes carrera metropolitanos, sí. Pero bueno, es una generación muy grande, son compañeros de partido que hemos trascendido muchas cosas desde muy jóvenes que nos conocemos y precisamente el conocerlos pues te da oportunidad de dar fe de que son buenas personas, de que son gente trabajadora, de que son gente que en realidad quiere generar un cambio para su comunidad. Pero bueno, a ver, no son los únicos. Mencionabas a los alcaldes. Sí. Con el gobernador Mauricio Curi, hoy hay un equipo de trabajo con sus secretarios y en general con su equipo de trabajo que también tenemos muchos años de conocernos. En los legisladores locales, federales, senadores, también hay grandes amigos de mucho tiempo, gente súper chambeadora, gente trabajadora que trabaja de sol a sol, porque a veces uno cree que la política
pues es Nada más la rueda de prensa y sí, no, que no hacer la rueda de prensa o existe el concepto de que quienes nos dedicamos a esto, pues es gente que no trabaja, gente que se la pasa divirtiéndose, que se la pasa en la fiesta. Y la realidad es que no. La realidad es que para poder estar aquí y poder trascender, se necesita mucha pasión y sobre todo se necesita mucha vocación. Porque en el camino me ha tocado trabajar con muchísima gente que puede tener mucho talento, que puede ser muy preparada, pero que le falta la vocación. Si no hay vocación de servicio, de ayudar, de mejorar tu entorno, difícilmente te puedes quedar aquí. Pero ¿cómo has conseguido, Martín, eso para identificarlo? ¿Han sido los años los que te han ayudado? Porque si bien señalas, llegas a tener contacto con ellos, una amistad, algunos haces ya amistad más estrecha porque te invitan a su casa, otros no, pero ¿cómo consigues identificarlo, Martín? Porque al final ya los tienes y pasan muchos. Una pregunta sería, ¿cómo conseguiste que el gobernador se afiliara al PAN? Porque el gobernador venía independiente y al final agarró y te firmó y ahora tienes el gobernador Mauricio Curi, uno de los mejores calificados, no lo digo yo, lo dicen las encuestas, y si quieren rásquenle, ¿no? Porque si quieren checarlo, que lo hayas tenido ya en el equipo y que te haya firmado para decirte sí, me caso contigo, en el sentido de me uno a las líneas del PAN y te firmo. ¿Cómo lo conseguiste, Martín? ¿Sí tuvo que ver Martín o no tuvo que ver nada Martín ahí en ese aspecto? Pues miren, no me gusta, fíjate, no soy de persona que le guste colgarse las medallas de manera autónoma. La modestia, Martín. No, yo creo que hay un gran equipo de trabajo que hemos logrado conformar. Un equipo de trabajo, mira, cuando tomé el partido, lo primero que hice fue levantar una encuesta. ¿Para qué? Para saber sobre qué estamos parados. Y en ese momento había una gran efervescencia por la toma de protesta, porque además yo entré prácticamente en los mismos días que tomó protesta la presidenta de la República. Había una gran efervescencia, entró con un gran bono democrático y entonces cuando yo reviso las encuestas digo, híjole, esto va a estar muy cuesta arriba. Sí. Afortunadamente se han conjugado dos factores. El primero de ellos es el que yo le llamo factor suerte. Lo que no depende de ti. Sí, claro, lo controlas tú. Lo que no tienes tú el poder de control, ¿no? Y lo que sucede a nivel nacional es algo de lo que nosotros no podemos controlar, algo que nosotros no hemos controlado, pero que las circunstancias que se dieron en el año pasado, donde la presidenta de la República empieza a sufrir un gran desgaste en su imagen, y con ella la de su partido político, sí, claro, se la lleva. Derivado de una serie de escándalos, derivado de que hubo una mala gestión con el problema de las lluvias, derivado de que la seguridad en este país cada día va por un peor camino y no se ve cómo mejorar, por mucho que quieran maquillar las cifras y que nos quieran decir que el país va... No, a ver, quienes vivimos la realidad en la calle todos los días sabemos que este país cada día está peor, que México está ensangrentado, que no cesa la violencia. Y el asesinato del alcalde Carlos Manso es algo que les pegó durísimo. ¿Lo ves como un parteaguas? Sí, es un parteaguas. Sí, me parece que es una serie de eventos que si no se hubiesen conjugado, pues tal vez no se estaría dando... Estaríamos hablando de otra situación, percepción diferente. No se estaría dando este resquebrajamiento del partido en el poder federal. Y que aparte esto ha venido a abonar a las rupturas de últimas semanas, ¿no? Que hemos visto cómo ha sido la ruptura allá con Laida Sansores, con los Monreal, ¿no? Que se ha venido dando y que tarde o temprano tenía que pasar y que seguramente, no, yo te lo puedo asegurar, que vamos a visualizar algo similar en próximos meses aquí en Querétaro. Oye, Martín, y precisamente, ¿cómo decides tomar las riendas del partido en un escenario así de complicado? Porque aparte te va a tocar en el 2027, son decisiones también esenciales e importantísimas para poder darle esa continuidad a Acción Nacional en el Estado o perder el Estado. O sea, tú sabías a lo que te aventabas cuando dijiste voy, y más con ahorita lo que mencionabas, ¿no? Cuando revisas las encuestas que revisas y que es madres, o sea, sí va a estar cañón. ¿Cómo tomas esa decisión? Sí, ¿qué hiciste, Martín? ¿A quién volteaste a ver? ¿A quién le echaste? ¿A quién le dijiste? Te lo dije, que vean que enderezar esto. Pues miren, sabemos que no hay elección sencilla.
Si me permiten, voy a terminar. Sí, me pasó esto. Claro. A ver, el factor suerte nos ha favorecido, desgraciadamente, porque eso ha implicado que a nuestro país le vaya mal, Sí. ¿no? Entre muchas otras cosas, escándalos de corrupción, el tema de Véctor, el huachicol fiscal, la incongruencia de los militantes de este partido en el poder que hablan de una justa medianía, que hablan de una pobreza franciscana, pero se pasean por las calles de París, de Tokio, por las mejores tiendas, en los mejores restaurantes, en Portugal. Esa incongruencia es lo que más le duele a la gente. Y eso es lo que no depende de nosotros. ¿Qué es lo que sí depende de nosotros? La organización, que en cierta forma voy a responder tu pregunta, voy a responder tu pregunta de esta manera. Cuando tomo la decisión de, yo tenía una invitación ya para continuar en una administración. En la administración y la verdad es que me siento muy agradecido con todas las personas que han confiado en mí para desarrollar alguna función en gobierno, pero lo digo sin exagerar, yo sentía que tenía una misión desde hace mucho. De algún modo siempre he estado ligado a mi partido. Aunque yo trabaje en la administración pública, siempre he tenido un cargo. Fui muchos años, prácticamente 8 años, fui representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, lo cual estoy muy agradecido con el entonces presidente del comité, Pepe Báez, que fue quien, siendo yo un chamaco, yo tenía 21, 22 años, confió en mí y me dijo, oye, ayúdame aquí. Y de ese modo pues he ido creciendo poco a poco, subiendo escalones en el partido hasta el 2018 que me tocó acompañar a Agustín Dorantes como presidente del comité directivo estatal, yo secretario general, y pues ahí es donde me di cuenta que las tripas del partido las dominaba y las conocía muy bien. Un detalle que no quiero omitir es que a mí me gusta ver siempre el lado positivo de las cosas. Y me gusta ver el lado positivo de las personas. Yo no creo que haya personas buenas o que haya personas malas. Simplemente nos toca vivir circunstancias de vida distintas que nos hacen reaccionar de distintos modos. Pero yo creo que todos los seres humanos tenemos un lado positivo. Y a mí me gusta ver ese lado positivo de las personas. Y creo que eso me ha ayudado muchísimo a que no tenga, y lo puedo decir así, no tengo un solo enemigo ni en la política, ni mucho menos al interior de mi partido. Me gusta hablar de frente, me gusta hablar con honestidad. Y creo que eso al interior del PAN, donde luego los grupos se suelen radicalizar, ¿no? E incluso te puedes dejar de hablar. Hay personas que se dejan de hablar porque vas con uno o porque vas con otro. Creo que eso es algo que no suma al partido. Y creo que esa característica me ayudó muchísimo para que cuando yo levanté la mano para ser presidente del partido, cuando fui, por supuesto, con mucho respeto a decirle al gobernador Mauricio Curi, gobernador, quiero ser presidente de mi partido, y acudí con todos los liderazgos, con la militancia, a decirles quiero dirigir al PAN, pues pareciera que las cosas se dieron de manera muy natural. Por supuesto, había compañeros, todos ellos muy respetables, que también tenían ese propósito, que también tenían esa intención. Afortunadamente, bueno, pues todos ellos decidieron creer en este proyecto y sumarse en un proyecto de unidad. Y creo que justamente es la unidad de nuestro partido lo que yo hoy creo que nos va a dar el triunfo eventualmente en el 2027, cuando tengamos que salir a campañas y pelear una elección. La gran fortaleza del PAN está en su unidad. Y no es una unidad simulada, es una unidad que practicamos todos los días porque nos reunimos, dialogamos, consensamos. No significa que tengamos que estar de acuerdo en todo, al contrario. Precisamente la diversidad de ideas es justamente lo que nos enriquece y es justamente lo que nos hace más fuerte. El partir un problema, que a partir de un problema puedas reconocer que existen distintas formas de solucionarlo y que no tienes la verdad absoluta, sino que cada quien puede aportar un granito de arena para ponerle solución a un conflicto. Esa es la manera en la que hemos venido trabajando en el PAN, y que desde hace 1 año y 1 mes que ingresé al partido, insisto,
con un primer ejercicio estadístico que se veía muy cuesta arriba, a mediados de año, con este factor suerte que les comento, donde empiezan a destaparse toda la cloaca, pero sobre todo con el trabajo constante de lo que nosotros le llamamos un sistema PAN, porque eso es, todas las piezas en el sistema tienen algo que hacer, todos tienen una función, como una serie de un arbolito de Navidad. Si se te funde un fusil, Sí, ya lo demás ya no funciona. los demás no van a funcionar. Nuestro sistema PAN precisamente se basa en el trabajo en equipo y por eso es que yo no me puedo adjudicar que hoy, lo podemos ver en todas las encuestas que salen de manera pública, pero lo veo yo en mis ejercicios propios, que son los únicos a los que les creo. El PAN es por mucho el partido mejor posicionado en Querétaro. Y es producto de lo que sí depende de nosotros, de nuestro trabajo, del trabajo en equipo, no de Martín Arango, sino de absolutamente todos. Gobiernos estatal, municipales, legisladores locales, federales, que trabajamos y hacemos cada quien lo que nos corresponde, lo que hoy, tan solo un año después, nos da un escenario y un panorama totalmente positivo en Querétaro. Oye, Martín, y precisamente el estado de Querétaro es uno de los bastiones importantes de Acción Nacional, ¿no? Inclusive lo llegó a mencionar Luisa María Alcalde en su momento, que pues prácticamente el estado de Querétaro lo tenían, si no perdido, pero complicadísimo, ¿no? Ya después vino las retracciones y las opiniones encontradas entre el movimiento de Morena, pero ¿cómo mantener esas encuestas, ese posicionamiento que hasta el día de hoy tiene Acción Nacional de aquí al 2027? ¿Cuál será el factor importante? Los tiempos obviamente cada día se acortan un poco, se acortan más y muy rápido, pero ¿cuál será el factor para mantener estos números que hasta el día de hoy ustedes sueltan? Y bueno, lo dicen las encuestas, las encuestas que han salido de las encuestas oficiales, los números que ustedes tienen, inclusive los del partido de enfrente, también ellos saben cómo están los números, pero ¿cuál va a ser la estrategia para poder mantenerlo? Mira, lo voy a resumir en unas pocas palabras. Equipo, en unidad, humildad, mucha generosidad. Creo que son las claves del triunfo de Acción Nacional. Mucha humildad y mucha generosidad. Tenemos que estar en la calle con la gente, viviendo las necesidades, no desde detrás de un escritorio, porque atrás del escritorio no se resuelven las cosas. Yo creo que la empatía es un valor importantísimo y fundamental en la política. La empatía es ponerse en los zapatos de la gente, vivir los problemas. Y desde un escritorio no tienes la posibilidad de sentir el dolor que puede sentir una madre cuando pierde un hijo por falta de medicamentos o cuando se les desaparece un hijo. No, eso solamente está en la calle. Afortunadamente, creo que hoy tenemos seres humanos que practican, va a sonar redundante, pero como en Acción Nacional lo sabemos hacer, que somos verdaderamente humanistas, vivimos una doctrina humanista. Y somos sensibles a toda esa problemática. Quien no tenga esa sensibilidad no puede caber en este equipo. Quien no tenga la sensibilidad y la empatía con los ciudadanos, yo creo que se puede dedicar a otra cosa. Porque el no tenerla es precisamente una falta de vocación. Y aquí lo que necesitamos son personas humanas, con valores, que vivan los problemas de la gente para que tengan esa capacidad de resolverlo. Y que yo creo que, miren, lo que hoy se ha logrado construir aquí en Querétaro es muy difícil. No, yo estoy seguro y convencido. No existe un solo estado de la República que pueda disfrutar y presumir de la calidad de vida que hoy tenemos. ¿Que es perfecto? No, evidentemente no es perfecto. Nunca habrá la perfección ni en las grandes ciudades desarrolladas de Europa o en Estados Unidos. Vamos, es imposible que no sucedan cosas. Hay que reconocer cuando suceden esas cosas, cuando suceden los desperfectos que desequilibran a la sociedad y a partir del reconocimiento trabajar. Exacto. Y a partir de ahí trabajar. Bueno, creo que eso precisamente es lo que nos ha permitido tener un Estado que hoy tenga una calidad de vida como no la tiene ninguno. Y por eso nosotros siempre a lo que exhortamos es a que no el PAN, no los panistas, sino los ciudadanos, los queretanos, seamos quienes cuidemos a Querétaro. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar a Querétaro. Martín, ¿crees que te dé ventaja o un plus que
los miembros del partido son los jóvenes y que son los mismos que vas a poder elegir y que no tuviste que agregar de otros partidos, a ver si me puedo explicar, porque en otros partidos tuvieron que hacer uso de militantes de otro partido, del régimen al que criticaron, del régimen al que señalaron, al que acusaron. Te juraron que iban a destruir. Que iban a destruir, y lo tienen ahora como miembros y ocuparon puestos de su partido. Lógico que gente que se fue con ellos estuvo molesta porque dijo, me tocaba a mí, y agarra y viene otro que es señalado, es criticado, está denunciado. ¿Eso crees que te dé a ti un plus? Porque toda esa, pues sí, toda esa, ¿cómo le podemos decir? No quiere decir camada, pues sí, esa generación que traes, pues todos son miembros del partido, ¿no? Y los vienen trabajando, traen escuela del partido. ¿Crees que eso te dé ventaja sobre los demás? ¿Lo tienes así como O sea, que te da una identidad propia. Creo que es fundamental tener una identidad. Y creo que el único partido que hoy tiene una identidad verdadera es el PAN, precisamente. Porque estamos, lo mencioné hace un momento, todos vivimos los principios, los valores, la doctrina. Hemos crecido con ello. Nos hemos preocupado en formarnos como ciudadanos, como buenos ciudadanos. Pero además, yo no creo que solamente las candidaturas y los espacios le correspondan exclusivamente a los panistas. Yo creo que también es muy importante en este ejercicio que vamos a realizar en su momento de selección de candidaturas a todos los cargos de elección popular, contemplar también a los liderazgos ciudadanos. Okay. A ver, hay mucha gente hoy en la calle que trabaja con un fin, con un propósito de ayudar a su comunidad, y el PAN va por ellos. No nos estamos fijando que si nos robamos de uno u otro partido político, no nos gustan los cartuchos quemados. Okay. Nos gusta, sí, eso sí, salir a la calle, encontrar gente líder y decirle, oye, tú y yo tenemos algo en común, queremos lo mejor para nuestra comunidad, vamos juntos. Y el PAN va a traer muchas candidaturas ciudadanas de gente que no está afiliada a ningún partido político, porque creo que precisamente eso nos permite, como el cuerpo oxigena su sangre, oxigenar la sangre de Acción Nacional. A Martín no le gustan los cartuchos percutidos. Sí, ya ves que los rellenan y los vuelven a utilizar. No, Martín le gusta percutir su cartucho. Sí, claro. Oye, Martín, y rompiendo un poquito el tema de lo político, Martín Arango, tienes una agenda muy pesada a diario. Te hemos visto muy activo. Cada semana creo que hay una o dos ruedas de prensa. Sí, le decía. Que ahí nos manda Luzma la invitación cada semana. Saludo a Luzma, que anda por aquí y también ahí anda metiendo. Siempre muy activa. Sí. Pero, ¿qué pasa con Martín Arango después? ¿Son reuniones, son llamadas? Se vienen tiempos muy complicados, pero ¿hay tiempo para Martín Arango persona? Sí, claro. A ver, yo creo que hay tiempo para todo. Hay tiempo para absolutamente todo. Si bien es cierto, hoy tenemos un enorme compromiso, una gran responsabilidad que nos obliga a estar a la altura de las circunstancias. Por supuesto que siempre debe de haber tiempo para todo, debe de haber tiempo para la persona, porque si no, estallas por dentro y... Corres, caminas, lees, Pues mira, echas al trompo. O sea, el trompo te lo echaste a la uña desde que agarraste a La rifa del tigre. La rifa del tigre, agarraste y te echaste el trompo a la uña y dijiste, sí puedo, sí señor, chequen cómo se hace. sí, pues mira, mi rutina empieza muy temprano, empieza todavía de noche, de madrugada, 5 de la mañana. A esa hora es la hora. O sea, ahora va llegando el señor a su casa. Ese quisieran. Es la hora en la que me paro a correr. Corres. Trato de correr todos los días. Hay días en los que no se puede, de plano. Hay días en los que Sí, la amaneces muy cansado y dices, a ver, mejor me ahorro una hora de hacer ejercicio. Desgaste también. Para descansar. También el descanso es fundamental. Corro, me preparo para el día. Me gusta llevar todos los días en la mañana a mis hijos a la escuela. Afortunadamente ellos entran muy temprano y aprovecho una vez que los dejé para arrancar mi agenda, para estar libre desde muy temprano. Entonces, pues eso me da la oportunidad de arrancar con todo desde el primer minuto del día, casi. Y el ejemplo que le das a tus hijos, ¿no? Que te levantaste antes que ellos, ya estás listo, preparado, vas, los dejas a escuela y saben ellos, ya tienen la mente porque te observan que tú ya estás trabajando, ellos ya llegan a su escuela y saben, papá está pues, activo. Arrancamos la agenda desde temprano y de ahí no paramos.
Fíjate, no me gusta organizar mucho comidas. No, a veces las comidas, el desayuno es el momento en el que se presta más para la Pero como socialización. abogado sabes que eso es parte fundamental. Es parte fundamental. Lo hice mucho tiempo, pero híjole, el comer fuera todos los días pues también implica un riesgo en la salud. Y fíjate, la verdad es que hubo un tiempo en que me descuidé mucho como persona. Hoy entiendo que es importante invertirte también en ti mismo, Sí, claro, invertirte como persona, ¿Te porque jalaron las orejas en casa? ¿La mala alimentación? ¿El boca del estómago? Sí, claro. el cuerpo me llamó la atención, el cuerpo me lo reclamó. Un día terminé en el hospital, sufrí una pancreatitis, lo cual yo no tenía idea de qué era eso. Yo simplemente sentía un dolor aquí en la boca del estómago. Pásenme el omeprazol, con ese me quita de... Primero un omeprazol no se me quita, me inyectaron algo porque era un Dolor muy intenso. No se me dijeron, con esto se te pasa. No se me quitó. Terminé 5 días en el hospital y lo que me dicen es que me fue muy bien. Que hay gente que se muere de eso. ¿Y eso se debió de ver meramente al tema del estrés, al estilo de vida que tenías? Al estilo de vida. Estrés. Venía de ser secretario de gobierno en el municipio de Querétaro. Lo cual pues es un puesto, la verdad es que altamente estresante, que lo disfruté muchísimo. Ya más te falta ser alcalde. Después del secretario de gobierno, Martín. Sí, la de alcalde, quién sabe, a lo mejor lo puedes tener por ahí en planes a futuro. No sabemos qué caminos nos tenga de para el destino, ¿verdad? Pero va a haber Martín Arango para rato, como dijo el Curi, como dijo el gobernador. Como dijo el gobernador, pues mira, dicen que en la política no te metes, te meten. Y así me pasó en la Facultad de Derecho. Un día, ¿Quién te metió, Martín? Mira, ¿Quién te invitó? yo ¿Quién fue el culpable? empecé mi vida ya políticamente activa, por así decirlo, en la universidad, haciendo política estudiantil y empezó apoyando para presidente de la Asociación de la Facultad de Derecho, Agustín de Orantes. Ah, mira. Esa fue, por así decirlo, mi primer campaña política. Y de ahí para el Real. Con Agustín hice una muy buena amistad. Nos fuimos a afiliar juntos. Ay, ya me los imagino. Vente, amiguis. Sí, Vamos a final. llegamos al Oye, y ahí eran despapayosos en las... Sí, nos encantaba echar relajo, nos encantaba echar relajo, ¿no? Eso es lo que la gente quiere saber de chavo, ¿no? Ya en el partido, por ejemplo, me invita a Felifer a su campaña como secretario municipal de Acción Juvenil y me sumé ahí también. Ya no nos cosemos al primer hervor. Ya sabemos que estar aquí implica una gran responsabilidad y nos ha tocado ver con el paso de los años a mucha gente que así como llega se va. Precisamente porque no valoran el tener una posición con una responsabilidad pública. Mucha gente llega y se quiere hacer rico a costas del gobierno. Y eso no puede ser. Esto no funciona así. Esto no es una carrera de velocidad. Es una carrera de resistencia. Sí. Y creo que esa resiliencia que hemos tenido de tener fracasos. A ver, mi primer campaña, Enrique Correa me invita a apoyar a Lupita Murguía, que iban en aquel entonces contra Pancho Domínguez, campaña interna del PAN, la perdemos. ¿Qué fue, 2009? 2009. Me invitan entonces a apoyar a Manuel González Valle. Perdemos. A ver, las derrotas también son formativas y de las derrotas es de lo que más aprendes. 3 años después, Armando Rivera me invita a trabajar a su proyecto político, 2012, perdemos. Nos tocó la de malas. Ojo, justamente lo que aprendimos en ese momento es lo que hoy es la gran plusvalía del PAN. Sí, claro. En ese entonces había un partido dividido, desunido, con soberbia, perdido. Los que estuvimos en ese momento, quienes nos tocó vivir esas derrotas de 2009 y 2012, aprendimos de ello. Y a pesar de las diferencias que tuvimos, logramos sentarnos a la mesa, dialogar, conciliar y construir un proyecto triunfador para el año 2015. Y desde el 2015 a la fecha, pues la historia de Acción Nacional ha sido preponderante en el estado de Querétaro. ¿Lo ves también como un parteaguas? Aprovecho el que haya ganado el ingeniero Ignacio Loyola la gobernatura en su momento, que no se lo esperaban, que haya sido un parteaguas para
Acción Nacional y a partir de ahí haya marcado la forma en que el ingeniero llevó su administración y la gente se dio cuenta de que, el PAN gobierna de una forma, el PRI gobierna de una forma, que Querétaro solo ha tenido PAN y PRI. Hasta el momento. ¿Eso crees que fue un parteaguas de que el ingeniero Ignacio Loyola le ha dado la victoria al Partido Acción Nacional? Sí, la victoria del ingeniero Loyola es un parteaguas a nivel nacional. Fue de los primeros gobiernos de oposición al régimen priista. Y además fue un buen gobierno. Un gobierno que sentó las bases de un estado... Tenemos el aeropuerto. de desarrollo. A ver, refuta lo del aeropuerto. Por poner un ejemplo, sentó las bases de un estado en desarrollo, de un estado seguro, y que además, pues, 6 años después fue refrendado por Paco Garrido, que al vivir este momento de crisis, esta eclosión al interior de Acción Nacional, conocimos la derrota, pero que aprendimos de ella y que retomamos el camino de la unidad, del diálogo. Y eso nos ha permitido tener un gobierno como lo fue el de Francisco Domínguez, que fue un buen gobierno, y hoy el gobierno de Mauricio Curi, que como lo mencionaron hace un momento, pues está nada más y nada menos evaluado como el mejor gobernador a nivel nacional. Sí, precisamente ayer. Ramón, con 2 aspectos muy importantes que resaltar. Como el gobernador con el gobierno más honesto del país. Creo que es un valor que se debe resaltar porque hoy la gente no cree en la honestidad de los políticos. Nos vendieron que venían ahora sí ya los honestos y resultaron ser más corruptos que los que decían corruptos. Bueno, que hoy el gobernador sea evaluado como el más honesto de todo México tiene un gran valor y es el estado donde más segura se siente la gente. Sí, precisamente ayer en el evento de la Secretaría de Economía, el vicepresidente Mauricio Márquez reconocía la importancia del Estado, es el número 14 en crecimiento y importancia económica. ¿Qué sería lo peor para el 2027 que le pudiera pasar a Querétaro? Siendo un estado muy envidiado, siendo un estado que otros gobiernos, otros estados, pues envidian, ¿no? Desde su ubicación geográfica, su crecimiento interno, el dinamismo que tiene el estado. ¿Qué sería lo peor cuando hoy Querétaro se encuentra en estos altos números? ¿Y qué sería lo peor que podría pasar en el 2027? Mira, como decía hace unos momentos, no me gusta enfocarme en el aspecto negativo, me gusta enfocarme y tener una perspectiva desde lo positivo. Yo te diré, a ver, ¿qué es lo que hemos construido? Un estado con los mejores niveles de educación. Querétaro es el segundo nivel de mayor educación en el país. Un estado que resiste todos los días los embates del crimen organizado. La invitación por eso siempre es a cuidar Querétaro. Porque si descuidamos Querétaro, si no tomamos las decisiones adecuadas, la seguridad, el sistema de salud del Estado, las inversiones, el empleo, se ponen en riesgo. Y eso es algo que debemos de reflexionar y decirle a la gente, señoras, señores, está en nuestras manos cuidar a nuestro Estado. Si lo descuidamos, no nos vayamos a Sinaloa, no nos vayamos a Zacatecas, a Tamaulipas. Vayámonos aquí cerquita, al Estado de México, a Guanajuato, a Michoacán, a Hidalgo. Vayámonos a lo que están viviendo nuestros vecinos. Eso es lo que le puede pasar a Querétaro, si no tomamos las decisiones adecuadas. Y por eso creo que el PAN es y será la mejor opción para seguir gobernando este estado. Yo quiero cerrar con una pregunta, Martín, de mi parte, Ramón. Bien conoces todo el sistema, lo que se ha trabajado, el gobernador, la inversión, seguridad, que es uno de los pilares de la administración, del gobernador, a nivel nacional, lo que le pega a muchos estados. La pregunta es, a todos los elementos policiales, y Querétaro es uno de los primeros, y si no es que es el único que tiene certificada toda su policía, pero ¿cómo? A través de el examen de control y confianza, ¿sí? Entonces han ido construyendo esa confianza con la ciudadanía. Mi pregunta es, Martín, ¿es o no es válido que al día de hoy sigan aplicando exámenes de control de confianza a los policías porque la confianza se va construyendo y se le carga al individuo, o sea, al elemento, la carga de decir si confío o no confío en ti, cuando debe de ser a la institución y a sus titulares?
porque ellos son la base. Pero hoy en día, Querétaro sigue aplicándolo. ¿Es o no una herramienta que les va a servir y la podrían dejar o quitar para demostrar, así como demostraron que la certificación policial es importante y Querétaro es el único que está certificado de todos los policías, ese examen de control de confianza, Martín? Porque se utiliza, y lo saben los que han estado en las corporaciones, se utiliza para darte de baja, para armarte un archivo. ¿Acreditaste o no acreditaste el examen de control de confianza? Punto. Martín, ya con los años que lleva Acción Nacional, ¿crees que se tenga que seguir utilizando el examen de control de confianza? Yo cierro con esa pregunta, Martín. Pues yo creo que sí. Sí. Es algo que se ha aplicado y me parece que es algo que ha dado resultados. A ver, son muchos factores los que hoy nos permiten seguir teniendo un estado seguro. Lo que respecta a los poderes ejecutivos a través de las policías, pues a ver, se realizan controles de control de confianza, pero tenemos de los policías mejor remunerados económicamente a nivel nacional. Eso evita que escuchen el llamado de las sirenas, Sí, claro. y que se infiltren las corporaciones del crimen organizado en nuestras policías. Pero además tenemos una policía capacitada y con tecnología, con la mejor tecnología que pueden tener las policías estatales y municipales en todo México. En ese sentido, si abonamos a la coordinación que existen entre los poderes de los titulares ejecutivos municipales, estatal, con el trabajo en coordinación con la federación, con el trabajo en coordinación con el Poder Judicial, con la Fiscalía, eso es algo que no se vive prácticamente en ningún lugar de México. Aún en gobiernos del mismo color municipal, estatal y federal, compañeros del Ejército, de la Guardia Nacional nos han dicho, es que aquí sí se puede trabajar. Sí, los dejan trabajar. Eso es independiente al partido político. Aquí nos dejan trabajar y podemos trabajar en coordinación. Aunque en otros estados tienen el mismo partido político, se ponen el pie, se ponen trabas, porque tienen intereses. Entonces, creo que eso es parte del gran éxito que nuestro estado ha tenido en materia de seguridad. Y hay que decirlo, todos los días el crimen intenta entrar a Querétaro. Tenemos que partir de eso para saber la línea tan delgada que existe entre tener un estado seguro y perder la seguridad de nuestro estado. Es algo que no nos podemos dar el lujo de permitir, porque una vez que se inserta el crimen en la sociedad, sacarlo se vuelve sumamente complicado. Pues aquí tenemos a nuestros compañeros del estado de Guanajuato. Son vecinos. Oye, Martín, a mí me gustaría cerrar con la pregunta obligada. Al día de hoy, Acción Nacional ya tendrá definido su candidato, y de ser así, refrenda de Acción Nacional la gobernatura para el 2027. Mira, no tengo duda de que Acción Nacional la refrendará. No tenemos decidido todavía nuestro candidato. ¿Cuándo los tiempos? O sea, digo, de manera interna seguramente ya habrá muchas conversaciones, muchas reuniones, que obviamente ustedes conocen de ellas, ¿no? Pero, ¿cuándo podrá ser que ya se conozca al candidato que va a ser la campaña de 2027? Pues mira, creo que hay que medir, es fundamental medir el timing de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Va a ser muy preciso. Tiene que ser un timing preciso, ni muy antes que todo el mundo vea y lo quiera agarrar de piñata a quien eventualmente pudiera ser el candidato, ni muy tarde que no le dé tiempo de construir acuerdos, de hacer operación cicatriz, de generar acuerdos con la ciudadanía, de visitar gente. Entonces, tiene que ser un timing perfecto que le debemos de dar lectura para que podamos poder determinar quién es la persona idónea. ¿Qué es lo que sí estamos haciendo hoy? No podemos elegir todavía nuestro candidato, no son los tiempos legales o comerciales para hacerlo, pero lo que sí podemos hacer son trabajos al interior del partido para llegar muy bien organizados a la toma de esa decisión. Por ejemplo, ¿qué? Pues hoy tenemos ese diálogo permanente con todos los que pudieran eventualmente estar interesados y sobre todo, como partido, eso sí es algo que nos corresponde, garantizar condiciones de igualdad, de equidad en esta competencia. Porque si nosotros como árbitro estamos cargados, tenemos una tendencia en favor de alguien, pues desde ese momento el partido está completamente de credibilidad.
Entonces, por eso a mí cuando me preguntan prácticamente de manera cotidiana, Sí, esa es pregunta. Oye, rueda de prensa. ¿quién va a ser el bueno? ¿O quién va a ser la buena? Yo siempre respondo, le estás preguntando a la persona menos indicada para responderte eso. Que sí sabe, pero te digo, es Sí, mesurado. Bueno, de un porcentaje de un 100%. Es que no es una decisión correcta. ¿En dónde nos encontramos para la decisión, para la toma de decisión? En un 100%. De un 100%, yo creo que vamos como en un 60%. O sea, ya sí está por Z. Ya lo tienes, Martín. Ya lo traes ahí en la cartera. Ya lo traes en la cartera, Martín. Pues éxito, Martín. Muchas gracias, Edith. Estaremos muy al pendiente. Muchas gracias, Ramón. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Y esperemos seguirnos viendo por aquí. Es el cuarto episodio que tenemos. Sí, según la temporada, cuarto episodio. Martín, yo creo que va a haber otra invitación para que ya saques de la cartera, la vas a sacar de la cartera y les vas a decir, este es el que les había dicho que iba a ser el candidato. El del 60%. El del 60. Yo nunca dije nada. A ver, hay que esperar las reglas de género. Sí, claro, que eso es lo importante. Por ejemplo, Hay que ser un factor importante. hoy tenemos mujeres y tenemos hombres listas y listos para poder encabezar una candidatura. Entonces, a ver, desde ahí yo les puedo decir, no hay algo definido. Estamos preparándonos, por eso hay hombres y por eso hay mujeres que están trabajando fuerte en la calle, demostrando que pueden ser la mejor opción, no solo para el PAN, principalmente para Querétaro. Perfecto, en Martín. Pues muchas gracias. Al Martín, contrario, por tu tiempo. muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Esto es Juego de Poder, presidente del partido del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango. Muchas gracias. Esto es Juego de Poder, Ramón. Gracias por tu tiempo, Martín. En el próximo episodio.